Hola curiosas y curiosos, soy JJ Priego, bienvenidos a Easy Promos TV, tu canal de marketing y redes sociales. En menos de 2 meses, aquí en España celebramos el Día de la Madre, una fecha que las marcas utilizan para realizar promociones. Es por ello que los marqueteros le dan vueltas a la cabeza para realizar la promoción que genere más engagement para así aumentar las ventas. Pues hoy os voy a enseñar una promoción que tuvo una gran aceptación en Argentina. Además, este ejemplo se puede usar tanto para el Día de la Madre como también para otra fecha señalada, da igual. Por lo tanto, os aseguro un vídeo muy, pero que muy interesante. Bueno, ¿queréis empezar? ¡Vamos! En el contexto del Día de la Madre en Argentina, la agencia Brote AD lanzó una campaña de social media marketing para la empresa Prevención Salud. A través de nuestra plataforma Easy Promos y nuestra app de encuestas, los participantes podían identificar a su mamá entre las madres tipos que se proponían y así entraban en el sorteo de una notebook. Los objetivos principales fueron generar presencia de marca en redes sociales, aumentar el engagement y generar base de datos. Y todos estos fueron cumplidos, superando incluso las expectativas. A continuación, podrás ver cómo se gestionó uno de los concursos con mayor cantidad de participantes en la historia de Prevención Salud en redes sociales. Y como veréis, lo hicieron combinando una dinámica divertida y una estrategia de comunicación pensada y efectiva para conseguir más de 5.000 leads. Pues bien, la agencia Brote AD es una agencia que genera experiencias de comunicación, estrategia y creatividad, y están especializados en la esfera digital. Ellos conceptualizan, crean, generan y conciben acciones con pensamiento 360 grados, y lo hacen para asegurar el alcance global de las acciones. En cambio, el cliente Prevención Salud es la empresa de medicina prepaga del grupo Sancor Seguros, líder en la República Argentina con más de 70 años de trayectoria y creciente expansión nacional e internacional. Ahora veremos los objetivos de la campaña para el Día de la Madre. Pues bien, tomando como eje el nuevo eslogan de Prevención Salud, la medicina prepaga que se adapta a vos, desde la agencia Brote se creó una acción de social media marketing orientada a ese Día de la Madre. La campaña, como os decía, tenía varios objetivos definidos. Primero, generar presencia de marca de Prevención Salud en redes sociales. Y de esta manera, 477.722 personas vieron los anuncios y 3.554 usuarios comenzaron a seguir las redes sociales, tanto Facebook, Instagram o YouTube. Y también, claro, empezaron a interesarse por la marca. El segundo objetivo era incrementar el engagement de la fanpage. ¿Y qué pasó? Pues que se obtuvieron 21.265 acciones sociales, tanto likes, clics y comentarios, teniendo en cuenta también la cantidad de interacciones, nuevos seguidores y las veces que fueron visualizados los contenidos. Es evidente que la acción tuvo un resultado muy bueno, superando las expectativas del cliente. El tercer objetivo era aumentar la base de datos de usuarios, y lo lograron, ya que 5.352 usuarios se registraron a la promoción, convirtiéndose en uno de los concursos con mayor cantidad de participantes en la historia de Prevención Salud en redes sociales. Pero, ¿cómo fue la dinámica de la acción? ¿Cómo la podemos reaplicar en otro tipo de sorteos? Pues bien, pensad que el Día de la Madre en Argentina fue el domingo 21 de octubre. Aquí en España, por ejemplo, será el domingo 8 de mayo. Así que, marqueteros, tomad nota que queda poco menos de 2 meses. Por lo tanto, el pasado 28 de septiembre se lanzó el concurso en Argentina, a solo 3 semanas del Día de la Madre allí. Se trataba de un concurso en el cual los usuarios debían votar por la mamá, había 8 opciones en total, que más se adaptaba a ellos. Para hacer esto se usó la plataforma de Easy Promos de encuestas, que permite crear preguntas con imágenes, vídeos, botones y varias formas de respuesta, lo que ayuda a presentar un diseño de encuesta atractiva y moderna. Las mamás elegidas, doctora, psicóloga, detective, amiga, niñera, prestamista, abogada y cocinera, tenían una breve descripción debajo de cada foto, las cuales apelaban al humor. Es preciso señalar que los usuarios podían elegir más de una madre para participar en el concurso.
Y además, para cumplir con los objetivos planteados, esta acción fue impulsada con una estrategia de comunicación multicanal, utilizando la gráfica de la campaña, que era divertida y atrayente para el público objetivo. Y así se difundió con pauta publicitaria tanto en Facebook como en Instagram. También se publicaron Instagram Stories promocionadas y orgánicas, con uso de distintas herramientas, como emoji slider o encuestas para fomentar la participación. Además, al contar con una cuenta verificada, se utilizó el recurso de agregar el link en las Instagram Stories, las cuales dirigían a nuestra plataforma, al sorteo en sí. Por otra parte, se agregaron historias destacadas a la cuenta referidas al concurso y enlazaron el link de la promoción con una breve descripción en el perfil. Asimismo, con el objetivo de aumentar la participación, se realizó el envío de una newsletter dirigida a la base de datos de los usuarios que participaron en acciones anteriores de social media marketing, y también modificaron la portada de Facebook. Ya veis que no se dejaron nada en el tintero. Además, su CTA, su Call to Action, la llamada a la acción, dirigía a la promoción, a nuestra plataforma, durante el periodo que estuvo online. Por otra parte, se realizó una publicación en la semana previa al Día de la Madre, con las 8 adaptaciones utilizadas en el concurso para que el usuario continúe interactuando con la marca. Finalmente, un usuario fue el ganador del concurso y se llevó a casa una notebook. Cabe señalar que el ganador se eligió mediante un sorteo con la presencia de un notario y luego fue difundido a través de una publicación en Facebook. Después de la promoción, el community manager de la agencia Brote, Andrés Giuliani, afirmó que haber trabajado junto al equipo en una idea que luego pudimos desarrollarla y que obtuvo grandes resultados les llenaba de alegría. Y es que superaron los objetivos planteados y eso les motiva a continuar trabajando en pos de una mejora constante. Asimismo, recalcó que junto al grupo Sancor Seguros forman un excelente equipo, lo que se refleja en la excepcional gestión diaria de las redes sociales de sus empresas y en los resultados de las acciones promocionales especiales como las de esta campaña. En cuanto a la plataforma de Easy Promos de sorteos, en este caso la app de encuestas, quedaron muy satisfechos, ya que les permitió incorporar imágenes y texto para que los usuarios pudieran seleccionar su adaptación favorita. Y además notaron que la app es flexible y les permitió cumplir a la perfección con la idea original. Y es que al final ese es nuestro objetivo, hacer que las cosas funcionen, generar engagement, que sea económico y sobre todo que sea muy fácil de usar. ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? Y nada, dentro de poco os haré un tutorial paso a paso para ver cómo se gestiona o cómo se realizan este tipo de sorteos dentro de la plataforma. Pero bueno, yo quería también que supieseis pues unas ideas para poder realizar. Ya os digo que es súper sencillo, lo podéis hacer vosotros mismos en 5 minutos. Por cierto, coméntame si te ha gustado este vídeo en los comentarios, que los leo todos. Y si te ha gustado este vídeo, dale al me gusta. Y si es tu primera vez aquí en Easy Promos TV, dale a este botón y suscríbete al canal. También a la campanita para estar al día de todas las novedades. Y para acabar, me gustaría recomendar seguir mis otros 2 canales, Ciencias de la Ciencia e Historias de la Historia. Estoy seguro que te gustarán. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.